¿Qué tal, compañeros? Yo soy Manuel. Antes que nada, desde la comisión, gracias a los que vinieron por venir. Gracias también por su tiempo. Bueno, la Liga Campeones, de las relaciones sociales de la UBA y docentes de la UBA y la UNLP, hoy nos va a venir a dar una charla que está enmarcada a su vez en un ciclo de charlas que venimos dando durante todo el año, que está en correlación con el trabajo que venimos haciendo en la investigación sobre Gramsci desde el grupo de estudios de formación marxista Víctor Agosti, por el Centro de Estudios de Formación Marxista Víctor Agosti y el grupo de estudios sobre Gramsci. Sin más. Bueno, muchas gracias por la invitación a hablar. Yo he dado seminario acá en La Plata, en Humanidades en particular, algunos sobre Gramsci y otros sobre algunos temas de historia del siglo XX, que es otro tema que suelo trabajar. Pero bueno, hace un tiempo que no estaba en la Universidad de La Plata y más tiempo todavía que no estaba en Humanidades, porque la última actividad que hicimos fue en trabajo social. Así que bueno, es una suerte volver a venir y conocer el nuevo edificio, porque hace tanto que no vengo que estaba todavía. Nunca me acuerdo si es 46 entre 7 y 8 o 48 entre 6 y 7, como era, pero bueno, el centro. Ya que no somos tantos y estamos más o menos en familia, yo más que decirles que se puede, les pediría que hagan preguntas o hagan observaciones mientras yo hablo, porque tenemos toda la posibilidad de hacerlo más dinámico y yo soy de aburrirme cuando tengo que hablar, cuando tengo que monologar y ponerme más monótono todavía que lo habitual, así que si hacen preguntas o comentarios, mucho mejor. Bueno, acá los compañeros que me convocaron me hablaron de un pequeño conjunto, o un gran conjunto, porque son temas muy importantes de categorías o de conceptos o de nociones gramscianas que interesaba que se tocaran, que se hablara un poco. Así que voy a ver si logro al menos abarcar alguna de ellas. Estábamos hablando antes con los compañeros que podríamos ver de que toda la actividad durara como muchísimo 1 hora y media. Así que a la hora que estamos empezando podemos partir del supuesto de que entre 5 y media y 6 menos cuarto estamos terminando. Un primer tema para hablar. Gramsci, una de las vertientes importantísimas del pensamiento que tiene es que analiza la realidad específicamente política o político-cultural, encuadrada en dos grandes acontecimientos o en dos grandes procesos. Uno es la Revolución Rusa de 1917 y otro es el particularmente italiano del proceso del ascenso de las luchas obreras, que se llamó el Bienio Rojo en Italia, que seguramente ustedes sabrán fue en los años 1919-1920, o sea que también el Bienio Rojo fue también en grandísima medida una consecuencia de la Revolución Rusa. Fue un conjunto de rebeliones obreras y de formación de consejos obreros que estuvo atravesada por la idea de que en Italia y en toda Europa en realidad se podía hacer como en Rusia, se podía asaltar el poder, se podía hacer una revolución del tipo de la revolución bolchevique. A Gramsci, respecto a la realidad italiana, lo marca el Bienio Rojo, en el cual él se desempeñó como un dirigente, como un orientador intelectual de ese movimiento, pero sobre todo lo marca la derrota en que termina esa lucha obrera. Concretamente, el Bienio Rojo es entre 1919 y 1920, parecía en ese momento los socialistas marxistas italianos estaban convencidos de que era inminente
un partido de orientación muy específicamente anticomunista, muy específicamente antimarxista, enfrentado a las organizaciones obreras en toda la línea, represor de huelgas, activo contra todo espacio de poder que hubieran podido construir los socialistas italianos, está en el poder en 1922. Ahora, cuando escribe Gramsci lo más recorrido, lo más estudiado de su obra, como todos sabemos, en el periodo carcelario, ¿no? Los famosísimos cuadernos de la cárcel. El Gramsci que escribe los cuadernos de la cárcel es un dirigente, un estudioso, un intelectual que reflexiona sobre las posibilidades y los límites de esa experiencia del bienio rojo y de la revolución rusa en tanto que modelo para la revolución en los países del occidente europeo, y hace esa reflexión a la luz de la derrota frente al fascismo. Gramsci es encarcelado en 1926, al mismo tiempo que el fascismo italiano se convierte definitivamente en una dictadura abierta, y más que en una dictadura abierta, en un régimen de partido único, proscriptivo, y destruye definitivamente la democracia parlamentaria. Gramsci va a la cárcel por eso. Les hago una pregunta a ustedes: ¿qué hacía Gramsci inmediatamente antes de ir preso? ¿Saben? Militaba en la... ¿Secretario del partido? ¿Era? ¿Secretario del partido? Claro, era secretario general del Partido Comunista Italiano y era diputado al Parlamento Italiano, también elegido por el Partido Comunista. Es decir, la transformación del fascismo en una dictadura abierta fue un proceso gradual. Difícil imaginarse una dictadura abierta con el secretario general del Partido Comunista como diputado, y que Gramsci fue diputado por el Partido Comunista hasta el momento mismo de entrar en la cárcel. Lo desafueran o lo desaforan para encarcelar. Es una disposición de Mussolini que es aparte el prólogo inmediato de la ilegalización, de la proscripción del Partido Comunista Italiano. Pero la cuestión es que Gramsci pasa de ser secretario general de partido y diputado, pasa a ser un preso del fascismo. Y esa situación también lo llama poderosamente a reflexión. ¿Por qué? Porque cuando comenzó el proceso de fascistización de Italia, cuando Mussolini llega al poder, ¿cuál fue el primer análisis? Esto es breve, estos son los últimos estertores del capitalismo. El fascismo es un zarpazo desesperado del capitalismo que ya no puede gobernar por medios parlamentarios, que ya no puede contener las luchas obreras, y hace este último intento que rápidamente va a ser rebasado por el imparable movimiento revolucionario. Bueno, 4 años después del ascenso del fascismo al poder, no solo que el fascismo no fue derrotado, sino que se da el lujo de poner en la cárcel a los principales núcleos de la dirigencia del Partido Comunista. Esto también es un elemento de reflexión importante para Gramsci, un elemento de reflexión contra lo que Gramsci va a llamar el voluntarismo, la propensión a confundir los deseos con la realidad, a no hacer un análisis circunstanciado, completo de la situación de coyuntura, sino de lanzarse en una especie de fe, de confianza más o menos irracional en el fondo, en que la revolución proletaria es ineluctable y que la historia marcha necesariamente hacia allí, una idea determinista, que Gramsci a veces llama también economicismo, porque la asocia a la idea de que la estructura, la base económica determina muy directamente a la superestructura, y por lo tanto la propia evolución de las fuerzas productivas, un poco la aplicación ortodoxa del prólogo a la crítica de la economía política, ¿no? La propia dinámica de las fuerzas productivas entra en choque con las relaciones de producción y va a producir la caída del capitalismo.
El arribo de la revolución proletaria y el arribo del socialismo es seguro, es fatal. También habla de fatalismo, dice Gramsci. Bueno, los comunistas italianos se han dado la cabeza contra la pared en cuanto a interpretaciones deterministas se refiere y en cuanto a ineluctabilidad y fatalidad de la revolución se refiere. Entonces, Gramsci en la cárcel está desde el primer momento reflexionando sobre esto. Y una vía de reflexión fundamental para Gramsci es por qué no pudimos hacer una revolución como la de Rusia. ¿Por qué en Italia no hubo una revolución como la del 17? Y Gramsci, en relación con estas reflexiones sobre las derrotas, los fracasos y las imposibilidades, escribe una frase que después la va a hacer famosa en Argentina, por lo menos José Aricó, que la coloca en el título de un libro que se llama La cola del diablo. ¿Lo vieron ese libro? ¿Conocen su existencia? La cola del diablo, itinerario de Gramsci en América Latina. ¿Y por qué elige esa frase? ¿Qué es este libro sobre Gramsci que se llama La cola del diablo? Bueno, Gramsci dice que cuando no se está en capacidad de analizar realmente un proceso histórico, cuando no se está en capacidad de leer adecuadamente las situaciones y las relaciones de fuerza, se le suele echar la culpa a la cola del diablo. El diablo metió la cola, como dice un dicho muy antiguo. ¿Y qué dice el diablo metió la cola? No hicimos esfuerzos suficientes, hubo compañeros que nos traicionaron, la férrea política represiva de la burguesía, es decir, todas cosas que ineludiblemente ocurren. ¿Cómo fracasaste porque la burguesía hizo lo que toda su vida hace para evitar la revolución? ¿Fracasaste porque la policía política te quebró a algunos compañeros y te delataron a otros y cayeron tal? Todo eso es parte del repertorio histórico de cualquier proceso revolucionario, incluyendo las revoluciones triunfantes. Entonces, Gramsci dice, eso es la cola, es convocar a la cola del diablo, es negarse a un análisis real de por qué un proceso no llegó a donde se suponía que, entre comillas, debía necesariamente llegar. Y entonces, simplificando muchísimo, lo que Gramsci explora es la idea de que la revolución en Italia no se hizo al modo de la Revolución de Octubre porque era imposible hacerlo. Porque la sociedad italiana era muy distinta a la sociedad rusa de la época del zar, la sociedad italiana de los años 20, y por lo tanto no había posibilidad de tomar tomar por asalto el Palacio de Invierno con una columna de guardias milicianos del partido firmemente entrenados y sobre la base de un sistema de soviets. Gramsci dice, Rusia era un país de tipo oriental. Italia se acerca a ser un país de tipo occidental. ¿Y qué será eso de Oriente y Occidente? Porque si Oriente y Occidente son descripciones geográficas, ¿no es cierto? Todos sabemos Rusia, Checoslovaquia o Polonia son Europa Oriental y claramente Italia, Francia o España son Europa Occidental. Ahora, ¿a qué se refiere Gramsci, aparte de lo geográfico, con Oriente y Occidente? A la complejización de la sociedad, al desarrollo de la institución de la sociedad civil. El capitalismo también responde a una creación propiamente occidental, conserva de alguna forma la integración occidental. A ver, vos dijiste a la complejidad, a la mayor complejidad de las relaciones sociales, dijiste algo así. Vos hablaste de que el capitalismo es algo que se origina en Europa Occidental y podríamos decir, por lo tanto, tenía un mayor desarrollo en el área de Europa Occidental. Y vos hablabas de las mentalidades. Sí, son diferentes sustratos culturales. Claro. Todas esas cuestiones y otras más están alrededor
Sí, en el bienio rojo los socialistas maximalistas, que era el nombre que tenían en esa época, todavía no habían fundado el Partido Comunista, para hacerlo muy simple, realmente más complejo. Gramsci era del grupo minoritario, de un grupo minoritario dentro del ala izquierda de los socialistas maximalistas, que eran la mayoría dentro del Partido Socialista Italiano. Y que todos adherían a la Tercera Internacional, o sea, la Internacional Comunista. Complicadísimo, ¿no? Pero bueno, digamos entonces que los socialistas maximalistas tenían la idea de que en base a esa virtual insurrección obrera iban a tomar el poder. Eso pensaban que era hacer como en Rusia. Ellos decían, en Rusia se formaron soviets, acá se formaron consejos de fábrica, que en algún sentido hasta pueden ser superiores a los soviets. Pensaban, con los consejos de fábrica vamos a tomar el poder, vamos a hacer la revolución. Estas diferencias que marca Gramsci entre Oriente y Occidente, a lo que apuntaban era la idea de que en Italia, las clases dominantes, la burguesía, las fuerzas que dirigían y ocupaban el aparato del Estado tenían mucho más defensas frente a un movimiento obrero revolucionario que lo que ocurría en Rusia. En Rusia, por ejemplo, había un régimen, Rusia era el último régimen absolutista de Europa. Increíblemente, a comienzos del siglo XX, Rusia seguía teniendo un tipo de Estado que era directo resultado de cambios muy importantes producidos en los siglos XVI y XVII. Una cuestión, no había un parlamento, no había partidos políticos plenamente desarrollados y con representación en el ámbito parlamentario, que no existía. Rusia tenía una población mayoritariamente analfabeta que permanecía por fuera de la capacidad de influencia de la prensa, de la propaganda gubernamental. A lo sumo le llegaba, y a veces lejana, la voz de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que era una iglesia oficial aliada al zar en esa época. Gramsci dice, en Occidente, primero que se ejerce la hegemonía en términos de democracia parlamentaria, o quizás mejor sería decir, Gramsci decía democracia parlamentaria, pero mejor sería decir liberalismo parlamentario, porque no eran en general las democracias de sufragio universal que estamos acostumbrados a ver ahora, eran sistemas más restringidos, o todavía más restringidos, si ustedes quieren, que ahora no tenga restricciones. Y por otra parte, esa sociedad mayoritariamente analfabeta no tiene nada que ver, pensaba Gramsci, o empieza a pensar Gramsci, con una sociedad donde empiezan a funcionar una educación pública que llega a la mayoría de la población y medios de comunicación masiva, diríamos hoy. Gramsci habla de la prensa, pues básicamente en la época era la prensa escrita, que también pueden llegar a amplios estratos o a la mayoría de la población. Además, en Occidente existen partidos organizados y algunos con base de masas que defienden al sistema. En Italia, la burguesía italiana logra contribuir a la creación de un partido de masas claramente a favor de los intereses de la burguesía y claramente anticomunista, con una ideología nacionalista, hoy llamaríamos populista en algunos aspectos, que toma algunos costados del discurso socialista y de la retórica anticapitalista y la da vuelta, etc. Bueno, un fenómeno como el fascismo, que es el que frena en definitiva la revolución en Italia, es la gran herramienta para frenar la revolución en Italia, no podría haber existido en Rusia. No tenía la minoritaria y débil burguesía rusa, ni los nobles y terratenientes rusos, la capacidad de generar un partido de masas de la derecha, un partido que en realidad era un ejército, una gigantesca fuerza de choque al servicio de la burguesía y contra la influencia de las corrientes socialistas y marxistas. Entonces, dice, Occidente es otra cosa. En Occidente el Estado no es
no está basado más que nada en la coerción, no está basado en el ejército, los juzgados y la policía política. Está basado en una serie, él suele usar el lenguaje bélico, el lenguaje inspirado en la guerra. El Estado tiene una serie de trincheras, de casamatas, dice él, que es una palabra poco habitual para nosotros, que lo protegen. Y aún si el movimiento revolucionario lograra penetrar esas casamatas, lograra debilitar esas trincheras, es posible que la dominación burguesa surja de entre las ruinas y vuelva a entronizarse. Y a mí en estos casos me gusta siempre dar el ejemplo. Gracias. El ejemplo de la Alemania de la primera posguerra mundial, de la Alemania de 1918. ¿Qué ocurre en Alemania a fines de 1918? Bueno, Alemania pierde la guerra, la primera guerra mundial, la gran guerra como la llamaban en la época, y se genera una gigantesca sublevación de soldados, los marinos, que tuvieron un papel muy importante, igual que en Rusia, y los trabajadores, que forman soviets, como en Rusia. Y rápidamente el gobierno se cae, el emperador abdica, proclaman la república y nombran primer ministro al dirigente máximo del Partido Socialista Alemán. Bárbaro, tomaron el poder, los soviets tomaron el poder. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace el Partido Socialista Alemán? Se dedica pacíficamente a construir una república parlamentaria sin poner en absoluto en cuestión las relaciones capitalistas de producción. ¿Qué había pasado ahí? El nivel de hegemonía capitalista en Alemania era tal que el Partido Socialista respondía a los intereses de los capitalistas, en última instancia, aunque fuera en algún sentido inconsciente, aunque fuera en choque contra todas sus tradiciones. Del edificio destruido del Estado alemán resurge la dominación burguesa encarnada por el Partido Socialdemócrata Alemán, el partido socialista más importante de Europa, con más afiliados, que dirigía a los sindicatos más numerosos, etc. Eso es hegemonía, eso es lo que Gramsci llama Occidente, una burguesía o unas clases dominantes más ampliamente que tienen una capacidad de dirigir al conjunto de la sociedad, no solo a las organizaciones de la burguesía, no solo a los partidos conservadores, no solo a los sindicatos más descaradamente amarillos y propatronales, sino a un conjunto de organizaciones que Gramsci llama la sociedad civil. Y ahí les hago otra pregunta a ustedes. ¿A qué llama sociedad civil Gramsci? Porque es distinto de lo que se suele entender como sociedad civil en el sentido común, en la ideología más cotidiana. ¿A qué le dice? ¿A qué se refiere Gramsci con sociedad civil? Instituciones del Estado. ¿Cómo? Instituciones del Estado. A las instituciones del Estado. ¿Los sindicatos? ¿Cómo? A los sindicatos, sí. Pero son ese tipo de cosas, el sistema educativo, los sindicatos, los partidos, los sindicatos y los partidos con fuerte desarrollo, con arraigo de masa. Eso es una sociedad civil desarrollada. Partidos pues, también lo sabía la Rusia zarista, pero no tenían ese arraigo, esa representación, esa base de masa. La prensa, los medios de comunicación, diríamos nosotros, son sociedad civil. Pero yo iba a otra cosa, a que estamos acostumbrados en el lenguaje habitual, incluso en el lenguaje habitual de los politólogos o de los que hacen filosofía política muchas veces, a pensar sociedad civil por un lado y Estado por el otro. Pero está muy bien lo que dijiste vos de instituciones del Estado, por parte de la sociedad civil. Claro, es una distinción claramente liberal, pero que está impregnada en el lenguaje, incluso de gente que se ofendería si le dijeran liberal. La idea es que, bueno, sociedad civil es la iglesia, los medios de comunicación de masa, los partidos, los sindicatos, las ONG, diríamos hoy, que siempre las tienden a destacar. Y por el otro lado,
Entonces había una sociedad civil como un espacio blando, de consenso, de discusión, de pluralidad, y una organización más rígida, más institucionalizada, más burocrática, que es el Estado. Bueno, Gramsci no pensaba así. Para Gramsci, sociedad civil era todo aquello donde reinaban relaciones del tipo del consentimiento, del tipo de la discusión, del tipo de los vínculos culturales. Él solo ponía fuera de la sociedad civil aquello que estaba fundamentalmente regido por la coerción. Entonces, en la concepción de Gramsci, sociedad civil y Estado se conjugan y se complementan. Gramsci entonces no opone sociedad civil a Estado, sino sociedad civil a sociedad política. Él llama sociedad política a aquellos ámbitos donde predomina la coerción. El ejército es parte de la sociedad política, la policía es parte de la sociedad política. Los tribunales de justicia son parte de la sociedad política. Ahí es donde se juega fundamentalmente la coerción. Y si hay, por ejemplo, cuerpos paramilitares, aunque no sean estatales, son parte de la sociedad política, porque funcionan en base a la coerción. Por ejemplo, volviendo al caso de Alemania, el ejército tradicional prácticamente se había disuelto, estaba muy debilitado, y se organizan organismos paramilitares para luchar contra la revolución. Porque en Alemania seguían luchando los espartaquistas, como se llamaba en Alemania, y después los comunistas, por hacer una verdadera revolución proletaria, pensando que la de los socialdemócratas no lo había sido. ¿Quiénes son los encargados fundamentales de reprimir? Los Freikorps, los cuerpos libres, las organizaciones paramilitares. Bueno, para Gramsci eso también es sociedad política. El partido fascista, cuando todavía no estaba en el poder, era parte de la sociedad política. El resto es sociedad civil, aunque sea estatal. El sistema educativo es parte de la sociedad civil, sea estatal o sea privada. Los medios de comunicación de masa son parte de la sociedad civil, sean estatales o sean privadas. Su materia, su modo de acción es la ideología, son las relaciones culturales, es la producción de la producción de un discurso justificador o legitimador del orden existente. Y las sociedades que Gramsci llama occidentales se caracterizan por un amplio desarrollo de la sociedad civil y por lo tanto por una amplia posibilidad de generar consenso, de generar consentimiento, de generar adhesión voluntaria a las relaciones, a los valores, a las características del sistema social existente. Ahí hay un par de cuestiones que se oponen a Marx, en algún sentido, o por lo menos revisan algunos de sus conceptos. ¿Cómo que? Hegemonía está muy cerca de ideología, ¿sí? Pero sin embargo no son sinónimos. No. El término hegemonía es un término muy complejo, incluso en el propio pensamiento de Gramsci, aparte de que se puede comparar que entendía Lenin por hegemonía y que entendía Gramsci por hegemonía, y hegemonía no es una palabra de Marx, no es un término de Marx, por lo menos usado en un sentido aproximado a para Gramsci, hegemonía es más que la esfera ideológica. La hegemonía para Gramsci tiene también bases materiales, tiene un núcleo duro, la hegemonía, que pasa por generar condiciones materiales que faciliten el consentimiento. En una sociedad hegemónica, para Gramsci, necesariamente la clase burguesa, los capitalistas hacen concesiones a la clase obrera, no están dedicados a la explotación más absoluta y descarada de la clase obrera todo el tiempo, todos los días, tratando de que trabajen todo el tiempo más horas y ganen todo el tiempo menos salario, ¿no? Es mucho más complejo el manejo de la cuestión económica, de la cuestión material, por clases capitalistas hegemónicas. ¿Por qué? Porque si la situación material es de penuria creciente, es de miseria absoluta, es de
empeoramiento constante de las condiciones de vida y de trabajo, no hay consentimiento posible. Es una explotación descarada que es más temprano que tarde un llamado a la rebelión. En parte lo que ocurría en Rusia, al menos en amplios sectores de la vida social rusa, es que era un sistema abierta, descaradamente, terriblemente explotador. Gramsci está viendo que en las sociedades de tipo occidental la explotación adquiere características bastante más enmascaradas, bastante más relativas en un sentido, mezcladas con concesiones, con reglas que tienden a defender hasta cierto punto los derechos de los trabajadores, etc., aún en el fascismo mismo. Entonces, para Gramsci, hegemonía es lo que él llama, da distintas definiciones, pero una de las más interesantes es cuando él identifica hegemonía con la supremacía intelectual y moral de una clase sobre el conjunto de la sociedad, pero señalando siempre que hay en el fondo un compromiso económico, hay una política de concesiones. No se trata, por lo tanto, no se trata de una idea simplista donde lo ideológico es puro engaño, es pura manipulación. No, Gramsci se subraya, no es el primero que lo dice, pero sí subraya particularmente que la ideología dominante y la capacidad de la ideología dominante para expandirse hacia las clases explotadas, Gramsci suele decir clases subalternas, no explotadas, pero la capacidad de la ideología de la clase dominante para influir también sobre las clases explotadas no es un tema de puro engaño, de pura propaganda, de pura manipulación, sino que tiene también bases objetivas, bases materiales. Si yo cobro la asignación universal por hijo y antes no existía, la cobro, no es una fantasmagoría. Que eso después pueda ser utilizado para decir, bueno, este es el máximo de justicia social alcanzable, logramos la inclusión de todos por medio de ciertas políticas sociales del Estado, es otra cuestión, pero hay una concesión material. El Estado está colocando recursos para sustentar a una parte de la población a la que el capitalismo realmente existente no está en condiciones o no tiene interés de darle trabajo. Ahí hay una operación material, un componente económico de una posible dominación de carácter económico. Pero ibas a decir algo y seguir. Sí, puede ser el primer punto, y el segundo en relación a Marx, Gramsci y Marx. El segundo punto era que justamente invierte las previsiones de Marx en relación a que en las sociedades desarrolladas, debido a la agudización de clases, promovería la revolución. Sí, lo que ocurre es que Gramsci reflexiona en la, ¿cómo podemos decir?, en la estela histórica de la Revolución Rusa, ¿no? Es lo que en eso coincide con Lenin. El capitalismo se ha roto por el eslabón más débil, ¿no? O el imperialismo se ha roto por el eslabón más débil, que era Rusia. ¿Por qué? Porque las circunstancias del capitalismo imperialista, como visto Lenin, eran distintas a la del capitalismo de libre competencia. Ahora, lo que subraya Gramsci, que no lo subrayó Lenin, porque como bien Gramsci dice, no lo podría haber visto porque estaba en Rusia, no estaba en Europa Occidental, es que el capitalismo europeo occidental no cae porque tiene bases materiales e ideológicas para defender el dominio de clase, no en términos de pura dominación, no en términos de pura dictadura, sino en términos de hegemonía. O también dice, a veces habla Gramsci de capacidad de dirección por parte de la hegemonía. Gramsci dice, una clase dominante puede y debe convertirse también en dirigente. Y dirigente es la que orienta el funcionamiento del conjunto de la sociedad, no solo de la clase dominante. Y
esto juega de muchas maneras. Como otro ejemplo de las bases materiales de la hegemonía, un ejemplo mucho más general y más antiguo en su origen que el de las políticas sociales o las concesiones económicas a los trabajadores. El capitalismo es el primer sistema de organización social, y esto Gramsci lo señala, que da posibilidades a las clases dominantes a que se expandan en base a determinados sectores, en general con características particulares de las clases subalternas, de las clases explotadas. ¿Por qué? Porque el capitalismo es un sistema abierto. En el feudalismo, por definición, para simplificar mucho, se nacía noble y se moría noble, y el hijo iba a ser noble, se nacía campesino, se moría campesino y el hijo iba a ser campesino. Era una sociedad estamental. Esto no solo era parte de la realidad fáctica, era parte de la teoría básica, la idea de que era una sociedad de órdenes creada por Dios y esos órdenes no debían franquearse, no debían a veces se alteraban, esto no era perfecto, pero la concepción básica era esa. El capitalismo es todo lo contrario en ese aspecto, en su concepción. En el capitalismo se supone que aquel que tiene ciertas condiciones de laboriosidad, habilidad, espíritu emprendedor, capacidad de ahorro, etcétera, etcétera, puede convertirse de trabajador en capitalista, puede dejar de ser explotado para convertirse en explotado. ¿Esto es mentira? ¿Es mentira o es verdad que un trabajador se puede convertir en capitalista? Individualmente no. Individualmente es verdad. Tomado como individuo es absolutamente verdad. El problema es que la gran mayoría no se van a convertir en empresarios. Pero ¿quién dijo que existe en las masas un sentido común de acción colectiva que indica que a lo que hay que buscar es el destino de todos o de la mayoría y no la salvación propia como individuo? Nada. Todo lo contrario, el capitalismo educa en la idea del progreso personal, o a lo sumo de la familia, o a lo sumo del grupo. Entonces, la perspectiva de convertirse alguna vez en empresario, o si no en empresario, al menos dejar de pertenecer a la clase trabajadora, o de que mis hijos dejen de pertenecer a la clase trabajadora, entendido que yo ya no voy a dejar de pertenecer, es un componente fundamental de la capacidad hegemónica que tienen los capitalistas, que tiene la burguesía en las sociedades de tipo occidental. Porque ese camino está abierto. Que lo alcance solo una minoría es otro tema. Esto me resulta a mí en particular particularmente significativo, porque recuerdo que cuando los lejanos días que yo tenía la edad que tienen ustedes ahora, solíamos decir no hay que aceptar la mentira de la salvación individual, no en términos religiosos, no en términos económicos. No es la mentira de la salvación individual, es la ideología de la salvación individual. Pero si uno habla con trabajadores que tienen determinada conformación ideológica, si vos le decís sí, pero la mayoría no llega, bueno, yo quiero llegar. Yo voy a hacer todo lo posible para llegar yo. Ya sé que llegan pocos. No es que sea falso, es falso desde nuestro punto de vista, asumiendo que los trabajadores son una clase que tienen un camino colectivo a seguir. Pero eso justamente es contrario, o parcialmente contrario, a la ideología dominante de nuestra sociedad. Igual a eso se suma el imperialismo, me parece, ¿no? Se suman un montón de cosas, y hay montones de mecanismos por los cuales el devenir objetivo, la lógica de desarrollo del capitalismo obtura las posibilidades de ascenso social. Eso es cierto, pero por definición el capitalismo
es un sistema de clases y no de castas o de órdenes, y las clases son abiertas. Las clases no remiten a un estatuto o a un privilegio previamente constituido, sino a, como todos sabemos, la posición concreta que se ocupa en el sistema de producción y el tipo y carácter del ingreso que se percibe, y en última instancia a ser propietario o no de los medios de producción necesarios para explotar trabajadores y obtener plusvalía y acumularla. Moraleja, el capitalismo es un sistema que da lugar a la salvación individual, y esa es una base importantísima para construir hegemonía. El capitalismo no necesita educar, también lo hace, pero no le es imprescindible educar a los trabajadores en la idea de la resignación cristiana frente al destino que el Señor nos ha dado. En la Edad Media esa era la única herramienta, era muy compleja, pero la herramienta ideológica básica que tenía la dominación feudal. Están los que guerrean, están los que oran y están los que trabajan. Y los que trabajan cumplen esa función por voluntad de Dios, y así lo mandó el Señor. El capitalismo no nació. Esta es la sociedad de la carrera abierta al talento, de que premia a los emprendedores, a los hábiles, a los laboriosos, a los ahorrativos. Por supuesto, a Gramsci no se le escapa que esto funciona mejor en una sociedad que no, en una sociedad capitalista. Gramsci, hacia el final de su vida, se detiene bastante en el sistema de explotación norteamericano. Son los años de desarrollo del Fordismo. Gramsci habla de Fordismo y americanismo, un tema complejo. Pero Gramsci lo que señala es que en Estados Unidos de la época de Gramsci había muchas más posibilidades reales de ascenso social, de cambio de clase, que en Europa. Entonces en Estados Unidos era mucho más eficaz la idea del ascenso social y la idea de que el destino deseable para el trabajador era dejar de ser un trabajador y no una sociedad de trabajadores sin capitalismo. ¿Alguna pregunta o observación que yo haya pasado de largo? No, pero precisamente los consejos obreros fracasaron en su objetivo porque eran unas cuestiones quizás liberales de economicistas o salariales. No se plantearon. No, los consejos obreros se plantearon la toma del poder. Los sindicatos no se planteaban la toma del poder. Los consejos obreros, y hay artículos de Gramsci que así lo marcan, se plantean la cuestión del poder y creen que pueden, desde las fábricas, se hace mucho énfasis mucho más que los soviets, en la capacidad de los trabajadores por medio del consejo de dirigir la vida de la empresa, de asumir la dirección de la producción. Entonces piensan que desde los consejos obreros se puede construir un poder nuevo y destruir al poder burgués. Lo que ocurre con los consejos obreros es que, y después Gramsci lo va a decir, es que son organizaciones específicamente proletarias y básicamente del proletariado industrial, y dentro del proletariado industrial de una rama de la rama más avanzada de la época de la producción industrial italiana, que era la automotriz, y que eso no era representativo, no encarnaba al conjunto de la sociedad italiana. O sea, tenían una visión, sí, muy economicista, de que la vanguardia, los hacedores de la revolución proletaria va a ser los trabajadores más activos y más conscientes de la vanguardia de las industrias más complejas y técnicamente avanzadas. Eso tenían de economicismo. Entonces, ¿quiénes eran los llamados a encabezar el proceso revolucionario italiano? Los trabajadores metalúrgicos de la Fiat y de las otras empresas, fundamentalmente automotrices. Pero fuera de eso estaba el resto de Italia. Los consejos obreros fueron en algunas ciudades del norte de Italia y fundamentalmente en Torino. Que es cierto, Turín, como se dice en español, era la ciudad más industrializada y con más peso proletario de Italia. Pero en Sicilia o en Nápoles casi no se enteraron de que fue el bienio rojo. Y Gramsci, unos años después, va a decir, ocurría que no conocíamos Italia, que no teníamos una idea del conjunto de la sociedad, estábamos inmersos en, sí, muy bien, en el sector más avanzado de la clase obrera italiana, pero ese sector de la clase
trabajadora italiana no estaba vanguardizando al conjunto de Italia, no estaba a la cabeza de la sociedad italiana. En todo caso estaba a la cabeza de la sociedad de Turín o de Milán. La mayor parte de la población italiana estaba fuera de eso. Por eso Gramsci va a dedicar buena parte de sus esfuerzos a lo que ya antes de la cárcel, a lo que él llama la cuestión meridional, es decir, a estudiar, analizar el sur de Italia, que no era una región capitalista desarrollada como era el norte. Era una sociedad más de terratenientes, más agraria, menos instruida, con más analfabetos, etc. Entonces él dice, para transformar realmente la sociedad italiana no tenemos que basarnos solo en el norte de Italia, sino también en el sur de Italia, en la región meridional. En algún momento dice, el sur va a ser el mediodía, decían el mediodía de Italia va a ser la tumba del fascismo o su reducto fundamental. Eso depende de nosotros. O sea, la idea de que había que disputar por fuera de la clase obrera. Y eso también tiene mucho que ver con la idea de hegemonía. Una clase se vuelve hegemónica no solo cuando tiene la dirección de la propia clase, sino cuando dirige a otros sectores sociales. El campesinado era un terreno de disputa entre la burguesía y el proletariado, o entre las fuerzas políticas que representaban a la burguesía y el proletariado. Ciertos sectores medios, ciertas capas medias también eran representativas de esa, no representativas, eran terreno de disputa. Entonces, construir hegemonía sobre el conjunto de la sociedad italiana, o al menos sobre el conjunto de las clases subalternas italianas, no solo sobre los trabajadores. Esto, por otra parte, no es original absoluto de Gramsci, ya viene de Lenin, que Lenin tiene todo un pensamiento sobre la necesidad de que los trabajadores industriales rusos hegemonicen, y usa el término hegemonía, a los campesinos. ¿Por qué? Porque los trabajadores rusos eran la parte más avanzada de la sociedad para Lenin, pero los campesinos eran la mayoría. El 80% de la población rusa vivía en el agro, vivía en el campo. Por lo tanto, una clase obrera rusa hegemónica era una clase obrera que dirigiera a los campesinos. Gramsci tomó una idea similar para Italia. Pero todo esto, Oriente, Occidente, la problemática de la hegemonía, se relaciona con otros dos términos, otra pareja de conceptos de Gramsci, que es de guerra de posiciones y guerra de movimiento. ¿Oyeron hablar de guerra de posiciones y guerra de movimiento? ¿Sí? ¿Y qué es la guerra de posiciones y qué es la guerra de movimiento? La guerra de movimiento tiene esta relación con las trincheras que mencionaba anteriormente, por ahí, sin querer simplificarlo mucho, pero por ahí tiene que ver con esta necesidad de ir dando la disputa en los diferentes espacios, ámbitos de la sociedad civil y construyendo hegemonía. Y por ahí la guerra de posiciones, sí. La guerra de trincheras es la guerra de posiciones, no la guerra de movimiento. Gramsci toma esto, es una metáfora claramente militar, ¿no? No solo por la denominación guerra, sino porque venía de la Gran Guerra Europea, de la Primera Guerra Mundial, pero que tiene efectivamente referencia a esa diferencia. La guerra hasta ese momento, las guerras hasta ese momento en Europa habían sido guerras de movimiento. Las tropas enemigas avanzaban y retrocedían, tomaban ciudades, etc. Por ahí se estabilizaba un poco el frente y eran fundamentalmente guerras entre los ejércitos. La población civil tenía una participación, estaba afectada muy relativamente. La Gran Guerra Europea es la primera donde el frente se estabiliza en una interminable línea de trincheras, tanto en Occidente como en Oriente, porque la guerra se da en dos frentes, y se produce una larga guerra de desgaste, donde no hay grandes avances ni grandes retrocesos, donde cada uno defiende su posición, y esa guerra de posiciones dura más de 3 años.
en la Primera Guerra Mundial. Es una batalla que además concentra muchísimas tropas, o sea, entra a combatir una cantidad de soldados impensable en guerras anteriores, como que toda la sociedad está afectada porque una buena parte de la población masculina de todas las edades converge en el frente, y además esa guerra mueve recursos económicos grandísimos, los estados se desangran financieramente, no solo humanamente, en esa guerra. Y entonces Gramsci dice, la guerra, una revolución como la rusa, responde a un tipo de guerra de movimiento, donde solo está afectada una pequeña parte de la sociedad y donde se dan avances y retrocesos rápidos y que pueden convertirse en definitivos. En la guerra de posiciones ocurre todo lo contrario. Participa una ingente masa de recursos humanos y materiales, no hay victorias rápidas ni derrotas instantáneas, y hay que socavar poco a poco al frente enemigo. Hay que socavarlo poco a poco, y no tanto en la línea del frente, sino en el conjunto de la sociedad enemiga. La guerra de posiciones la terminan ganando los países del Entente, Inglaterra, Francia y Estados Unidos básicamente, la terminan ganando porque logran poner más recursos en juego, no porque logren un triunfo fulminante en batallas rápidas instantáneas, sino porque el frente alemán o la sociedad alemana en su conjunto no logra poner en juego la misma masa de recursos, se va desgastando, se va fundiendo, diríamos nosotros, va quebrando en ese conflicto, y finalmente se rompe el frente, pero no por una cuestión técnico-militar, sino por una cuestión de desgaste profundo de la sociedad alemana. Gramsci dice, en Occidente la lucha política tiene características más afines a la guerra de posiciones. Combate prolongado, de amplio desgaste, dice Gramsci que requiere una concentración inaudita de hegemonía. Entonces ahí se ve que lo militar es metáfora nada más, que no está hablando de los recursos militares, o al menos no solamente y no principalmente de los recursos militares, sino de los recursos político-culturales. Se necesita para triunfar en esa guerra de posiciones una concentración inaudita de hegemonía. Pero lo que está en el fondo, una de las conclusiones que se extrae de esta idea de que la revolución en Occidente, o de que el proceso revolucionario en Occidente toma características de guerra de posición o de guerra de posiciones, es que la revolución es un proceso en Occidente, no es un acontecimiento único, no es una toma instantánea y definitiva del poder, sino es una disputa prolongada que, además, dice Gramsci, va a reconocer avances, retrocesos, desvíos, estancamientos. Es todo un proceso histórico, no es algo fulminante, no es algo rápido. Se cae el zar en febrero y en octubre los bolcheviques toman el poder después de una rápida secuencia de acontecimientos. Entonces, en Occidente es más complejo, es más complejo. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, porque hay una sociedad civil ampliamente desarrollada, porque hay que disputar exitosamente la hegemonía en el seno de la sociedad civil. No se trata de tomar militarmente el aparato coercitivo del Estado. Puede ocurrir eso y la sociedad civil hacerte papilla con aparato coercitivo del Estado y todo. No se triunfa por eso. De la Rúa se ve el helicóptero y no por eso cae el sistema institucional en Argentina. Tranquilamente alguien hubiera podido tomar la Casa Rosada en ese momento. El Congreso, de hecho, ustedes eran muy chicos para acordarse, pero unos días después entra un grupo de manifestantes e incendia un poco el Congreso.
Congreso, digamos, las instituciones estatales aparecían muy desleídas, muy derrumbadas, pero todo el orden social capitalista estaba, no digo intacto, pero bastante entero, bastante rozagante. El empresariado seguía en su lugar, los medios de comunicación de masa seguían en su lugar, el sistema educativo seguía en su lugar. Se reconstruye bastante rápidamente la estructura de poder después de diciembre de 2001. Que alguien hubiera tomado la Casa de Gobierno o el Congreso hubiera sido irrelevante en la Argentina de 2001. No hubiera variado en nada la cuestión. ¿Se entiende? Yo voy, tomo la Casa de Gobierno y enarbolo una bandera roja del color que quieran y digo, estamos inaugurando la República Socialista de Argentina. Y al día siguiente te sacan con gases lacrimógenos, no necesitan convocar al ejército. ¿Por qué? Porque el conjunto de la sociedad no estaba pensando en una transformación revolucionaria y en el fin de un ciclo capitalista. Quería que le devolvieran los depósitos en el banco, o quería que le pagaran por fin el plan, o le siguieran pagando el plan social por el que venía subsistiendo, o que volviera a haber un proceso de auge económico y volviera a haber el trabajo que había perdido, que estaba muy precarizado, etc. Las demandas sociales eran otras. ¿Por qué? Porque la hegemonía capitalista seguía, si no intacta, al menos básicamente inalterada. ¿Se entiende? La imaginación revolucionaria tradicional, marxista y no marxista, pensaba en términos de asalto al Palacio Imperial, pensaba en términos de apoderarse de la maquinaria estatal de la burguesía, y no de la maquinaria estatal de la burguesía entendida en toda su complejidad y diversidad, sino de la maquinaria estatal de la burguesía entendida en el sentido más estricto: el aparato coercitivo, ejército, policía, tribunales. Y esto no es así, y además pensar una victoria político-militar como una victoria puramente militar, como una victoria ganada en base al mayor poder de fuego, es un error absoluto. Y esto ya lo señala Gramsci, que habla de que hay un aspecto en las relaciones